En estos momentos nuestra compañera Rocío Pereira da Costa está en una conferencia de prensa, tengo entendido, con Katia González. ¿Es así, Rocío? Sí, Freddy, buen día. ¿Qué está pasando con el caso Katia González? Sabíamos que estaba por expedirse la Sala Constitucional, había la duda si es que finalmente se va a extender o se va a configurar la Corte Suprema de Justicia para decidir en este caso. Todavía puede extenderse la Sala Constitucional. Acá estamos con la ex legisladora, ya que nos va a explicar sobre esto, doctora. Finalmente, todavía esto se puede quedar a cargo de la Corte Suprema de Justicia para expedirse sobre su caso. Sí, coraje cívico y humildad republicana le falta a nuestra máxima instancia judicial para tomar definitivamente el toro por las astas y restablecer el orden jurídico. Decir algo en un caso que evidentemente fue atacado de inconstitucional por mi persona, y hoy merecemos todos los ciudadanos y ciudadanas una respuesta. Tienen razón 23 personas autoritarias que hacen tabla rasa de la voluntad popular, o tenemos razón nosotros que establecimos una serie de cuestionamientos acerca de esa decisión, entre ellos no haber sido anoticiada del nivel acusatorio en 4 horas y 21 minutos en un proceso express en pleno receso parlamentario, destituida y violando el propio reglamento. Lo que hoy plantea el Senado de la Nación Paraguaya a través de sus asesores es un verdadero desatino. Ellos no pueden entrar de contramano en mi acción de inconstitucionalidad y tampoco pueden atribuirse funciones que están reservadas a la Corte Suprema de Justicia, que es la de control de constitucionalidad. Los actos que vieron la luz, en este caso una norma, un reglamento, que es la 429, que establece las condiciones para la pérdida de investidura, se reputan legítimos hasta que la Corte diga lo contrario. De lo contrario, mañana 23 personas se van a reunir y van a decir: tenemos que cerrar este medio porque sencillamente ellos están incitando a la violencia ciudadana. No se puede vivir en un Estado con cimientos tan frágiles. Es la primera vez en la historia, con todos los cuestionamientos que se hicieron en las otras pérdidas de investidura, es la primera vez en la historia que se violó un reglamento vigente, que todavía está vigente y que todavía exige 30 votos para la pérdida de investidura. Efectivamente, en los otros casos, los 8 o 9 casos de pérdida de investidura que hubo en el periodo pasado, en ninguno de ellos habría un reglamento. O sea que nosotros no estaríamos discutiendo esto si la resolución 429 del 20 de diciembre del 2023 no fue dictada. Sin embargo, hoy nosotros tenemos, con relación a las otras pérdidas de investidura, una situación jurídica diferente. Por eso lo que dicen ellos de que en los otros casos no hubo reinvestidura, en los otros casos nunca se discutió luego el procedimiento parlamentario. A todos se les dio derecho a la defensa, cada uno vino a decir acá en un tiempo razonable lo que consideraba, digamos, que era impropio de las causales invocadas. En el caso de una de las senadoras fue el haberse vacunado, en el caso de otra fue el haber utilizado viáticos de manera irregular, en el caso de otro fue traficar influencias con una empresa en una reunión secreta. Entonces tenemos que son sumamente diferentes. En todos los otros casos se estudió el fondo de la cuestión. Pero en su caso para todo regular. Efectivamente, al Ministerio Público, si quisiéramos tomar el fondo de la cuestión, hasta la justicia ha dicho que no hubo uso indebido de influencias y que todas las causales, digamos, de fondo cayeron. Pero el tema que se le pide hoy a la Corte es la cuestión de forma. ¿Pueden 23 personas violar un reglamento que tiene rango constitucional, que fue dictado hace unos meses y que hoy continúa vigente? O sea que si hoy se le plantea la pérdida de investidura al senador Carlos Núñez por eventualmente utilizar a toda la cúpula policial para su campaña política y haber hecho votar en las internas partidarias eventualmente a agentes policiales, en ese caso se le va a destituir por 30 votos o por 23. Si hoy le imputamos a la Asociación Nacional Republicana el haber utilizado en todo lo que significó su campaña a policías que deben estar, digamos, regidos por la independencia absoluta, según lo establece la propia Constitución Nacional, ¿van a usar 30 votos o van a usar 23? ¿Usted cree que la Corte finalmente se va a expedir o esto va a quedar otra vez en el ámbito internacional? Yo
quiero tener esperanza que en el Paraguay realmente nosotros podamos articular estos mecanismos de protección dimensionando la gravedad de las cosas y diciendo que realmente el régimen estronista realmente fue resistido por mucha gente. Los ministros de la Corte tienen una herencia que preservar, la herencia de personas que han dado sangre, sudor y lágrimas para que exista democracia en este país. Hoy estamos caminando hacia un precipicio autoritario y quiero creer que estos 9 miembros que se han declarado inamovibles en causa propia, supuestamente invocando que para eso iban a tener el coraje y no estar, digamos, zigzagueantes en sus puestos, sometidos a la clase política, van a tener el coraje cívico de decir realmente lo que está pasando en el Paraguay. Gracias, doctora Katia González. Se espera, de acuerdo a lo que se había mencionado extraoficialmente, compañeros, es que para agosto probablemente iban a tener una definición. Sin embargo, hasta este momento todavía no, por lo menos no se conformó oficialmente el Pleno de la Corte para resolver la acción de inconstitucionalidad de Katia González, pero en teoría todos los pasos previos antes de que ellos emitan su resolución final ya se cumplieron. Ya emitió su dictamen la Fiscalía, ya se corrió traslado a la Cámara de Senadores, ya enviaron ellos también su parecer y ya quedaría en manos de ellos definir si finalmente es solamente la Sala Constitucional integrada por 3 ministros de la Corte o si sería el Pleno integrado por 9 ministros de la Corte los que estarían resolviendo si finalmente fue inconstitucional la pérdida de investidura de Katia González. Bueno, ahí está lo que nos dice Rocío. Y justamente el ex senador Sergio Godoy había comunicado la vez pasada el parecer de la Cámara de Senadores para la expulsión de la senadora Katia González, donde hacían el juego de palabras más o menos, ¿verdad? Que ellos decían que la Constitución habla de 23 y no de 30 y tantos, siendo que ellos mismos fueron los que modificaron el reglamento e impusieron un reglamento donde se necesitaba mayor cantidad de votos. Entonces dejan nomás ellos del lado ese y vamos a lo que dice la Constitución. ¿En qué quedamos? Así usamos es. Cuando nos conviene uno y cuando no nos conviene usamos otro. Pero es la primera vez que ocurre esto. Es la primera vez que ocurre Es la primera eso. vez. Así es. Gracias, Rocío.